Buenas tardes, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4, en esta cuarta predicación de esta miniserie titulada El Hogar. Y es un privilegio y un placer poder usar estos recursos para que otras personas también puedan beneficiarse de todo lo que el Señor nos ha ido mostrando a través de su palabra. Y en este caso, utilizando este recurso que hemos utilizado de Martin Lloyd-Jones, de la predicación sobre el hogar. En Estados Unidos existe un tipo de venado conocido como el venado de cola blanca. Este venado tiene una característica peculiar y es que su audición es más aguda que la de los demás. Ellos pueden escuchar los problemas a larga distancia. Aun cuando una pequeña rama se quiebra, ellos paran sus orejitas y pueden escuchar desde muy lejos las cosas que van sucediendo. Su manera de escapar es o bien cruzar un río o tener que ir al bosque. Los padres tienen que estar bien pendientes de todo lo que está pasando. En caso de que venga un depredador, ellos avisan a su familia y la llevan a puerto seguro. Hemos titulado este mensaje una vez más, el hogar número 4. Ya en predicaciones pasadas hemos hablado de la sumisión de los hijos y expresamos que esto debía ocurrir primero porque es justo, segundo porque es un mandamiento con promesa, tercero porque los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Planteamos que esto es algo que debería ocurrir de manera natural. La naturaleza lo establece así. Al mismo tiempo, la ley lo demanda. Por lo tanto, debe ocurrir. Debe haber una sumisión de los hijos a los padres. Segundo, estuvimos compartiendo cómo los hijos debían tratar con sus padres incrédulos y debían hacerlo con el espíritu correcto, debían hacerlo comprendiendo sus dificultades y debían hacerlo preocupándose por las almas de sus padres. Entonces pasamos a hablar de los padres creyentes. Recordamos el reto que tenían con el versículo 4. Ellos deben establecer un equilibrio, una justicia entre todo lo que se plantea aquí en el versículo 4. Seguimos hablando a los padres de cómo lucen los extremos de una disciplina equivocada y hablábamos de la perspectiva victoriana y el extremo del péndulo de la mente moderna. Entonces nos referimos a esta disciplina equilibrada. Planteamos cómo administrar la disciplina de una manera bíblica y estábamos apuntando al versículo 4, inciso A, la primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y nuestro punto central era no provocar a ira. Para esto utilizamos 8 principios bíblicos que debemos tener en cuenta para no fallar en este asunto. En el día de hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte del versículo. Versículo 4, parte B. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y nuestro punto es criando hijos conforme a la voluntad de Dios. Criando hijos conformes a la voluntad de Dios. La palabra criarlo significa educarlos, conducirlos a la madurez. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para qué el Señor nos los prestó? ¿Cuál es nuestra tarea primordial? Estas son preguntas que hemos de hacernos. ¿Lo hacemos para obtener lo que queremos? ¿Lo hacemos para nuestro placer? ¿Quizás para nuestra fama? No. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es comprender que ellos deben ser criados, educados, sustentados, preparados, no solo para vivir en este mundo, sino esencialmente para establecer una correcta relación con Dios. Nos podemos preguntar, ¿el mundo está apuntando aquí con sus hijos? ¿La iglesia está apuntando aquí con sus hijos? ¿Nosotros estamos apuntando aquí con nuestros hijos? En el mundo, hoy en día, hay mucho cuidado con los animales y esto es bueno. Sabemos que si hay un animal en grave peligro en cualquier lugar, se movilizan muchas personas, se moviliza mucho dinero y se trata de salvar a esos animales. También hay mucho cuidado con las plantas, con las flores.
Ahora, amado hermano y querido oyente que nos escucha, si las personas consideran este asunto de la crianza de los hijos como consideran todo lo demás, la situación del mundo hoy en día sería completamente diferente en todas las esferas. ¿Cómo pensamos con respecto a nuestro empleo cuando nos dan un nuevo puesto? En ese momento viene a nuestra mente, oh, qué tremenda responsabilidad. Nos ponemos nerviosos, comenzamos a sudar, empezamos a idear planes para que la empresa pueda correr y caminar de la manera más excelente. Dedicamos mucho tiempo y atención a estos asuntos. Pero me gustaría preguntarle, ¿cómo estamos pensando con respecto a la crianza de nuestros hijos? El apóstol nos ruega a que consideremos esto como el mayor negocio de la vida, el mayor de los asuntos que jamás habremos de manejar y cumplir. Hemos visto la palabra criarlos. Ahora me gustaría que observáramos un poquito la palabra disciplina. La palabra disciplina en el original significa el acto de formar, criar, educar un hijo. Incluye la disciplina en general. Nosotros tenemos la tarea de cultivar la mente de estos pequeños, de cultivar su espíritu, de cuidar su moral, de desarrollar una personalidad en el niño. Nuestra tarea principal es cuidar y guardar su personalidad. La palabra disciplina apunta a todas nuestras acciones en sentido general. Pero tenemos otra palabra que es la palabra amonestación y tiene que ver más con las palabras de manera literal. Tiene que ver con el aliento que damos, la exhortación que brindamos, los reproches que podemos hacer. La definición de lo que es recto o no, de lo que es correcto o no. Eso sería amonestación. Los hijos han de ser criados en disciplina y amonestación. Pero si somos sinceros, hay muchas maneras de criar en disciplina y amonestación. No necesarias, todas tienen que ser una manera bíblica. Por eso ahora vamos a ver lo más importante. Y no es solo criarlos en disciplina y amonestación, sino que han de ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí es donde radica de manera radical la diferencia con el mundo. Nosotros, al igual que el mundo, tenemos un llamado a criar a nuestros hijos con buenos modales, buen comportamiento en sentido general, que sean honestos, responsables, respetuosos, entre otras cosas. Pero esto, amado hermano y querido oyente, esto es moralidad común, no cristianismo. Los escritores paganos han escrito de esto. La sociedad necesita esto. Pero el apóstol no se refiere solamente a esto. Él tiene una enseñanza específica y peculiarmente cristiana. Nuestros hijos sean criados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de ellos. Esta es nuestra tarea suprema. Este ha de ser nuestro mayor deseo. Esta tiene que ser nuestra principal ambición. Debería ser lo más importante para nosotros. Que conozcan al Señor, que alcancen salvación, que le puedan seguir como su Señor. ¿Cómo? En disciplina y amonestación. La Biblia en sí pone mucho énfasis en la educación de los hijos. Tenemos a Deuteronomio 6, Moisés llegando al final de sus días y los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida. Él les recuerda la ley de Dios y les dice cómo vivir una vez que hayan entrado. Tiene gran cuidado de decirle que deben enseñar a sus hijos de modo que no olviden la ley nunca. Repite ese mismo mandato en el mismo capítulo. En Deuteronomio 11 lo vuelve a repetir. Diversas partes del Antiguo Testamento contienen esta enseñanza, esta preocupación de que los padres han de enseñar el consejo de Dios a sus hijos. En el Nuevo Testamento no es diferente. Aquí nos encontramos en Efesios 6 del 1 al 4 y una vez más Dios, por su Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando a la iglesia y pidiéndole que consideren este
asunto. En la historia de la iglesia, los grandes avivamientos y despertares se producen cuando los creyentes le ofrecen el valor debido a este asunto. Ocurrió en los tiempos de la Reforma, ocurrió con los puritanos, ocurrió con los evangélicos en Inglaterra y en Estados Unidos. Cuando la persona se convierte al cristianismo, la apariencia debe afectar todas las áreas de la vida. El matrimonio, la vida familiar, los hijos y el hogar. Cuando esto ocurre, aún los no creyentes son influenciados, afectados por este tipo de cristianismo bíblico. El pastor Joel Beeke comenta: si queremos un avivamiento en nuestro pueblo, debemos comenzar orando porque Dios produzca un avivamiento en nuestros hogares. Por otra parte, el pastor Martin Lloyd-Jones comentó: es una parte de la enloquecida carrera en la que todos vivimos y por lo cual estamos afectados en tan gran manera. Por un motivo u otro, la familia no tiene la importancia que solía tener. Ya no es el centro ni la unidad que solía ser antes. En cierta manera, todo el concepto de la vida familiar ha ido declinando y, por cierto, se ve algo de ello en esferas cristianas. La importancia central de la familia, tal como se encuentra en la Biblia y en las grandes épocas, parece haber desaparecido. Ya no se le da la atención y prominencia de antes. Ahora, pensemos, ¿cuáles son los principios que deben gobernar este asunto? Estamos hablando de criarlos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los principios que deben gobernar este asunto? En primer lugar, debe ser hecho en el hogar y por los padres. Sí, debe ser hecho en el hogar y por los padres. Esta es una tarea que no podemos delegar. No la podemos entregar a las escuelas, no la podemos entregar a la iglesia, no la podemos entregar al gobierno. La tarea de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, de criar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, es una tarea explícita e implícitamente de los padres. Por eso, en primer lugar, debe ser hecha en el hogar y por los padres. En algunas ocasiones hemos hablado de la trilogía del homeschooling, de la escuela cristiana y de la escuela pública. Cada una tiene sus particularidades, pero ya sea que estemos en un sistema o en otro, ya sea que nuestros hijos estén pasando por la escuela pública debido a diferentes razones, quizás los padres no tienen recursos para ponerlo en una escuela privada, o quizás todavía sus corazones no están en el entendimiento de la importancia de que sus hijos puedan estar en estos tiempos tan difíciles en una escuela cristiana, o mejor aún, en la tarea de enseñarles directamente el padre desde el hogar. Cuando me refiero al padre, el padre y la madre. Pero ya sea que estemos en uno o en otro, debemos tener gracia con los que no pueden estar en la misma página que nosotros estamos. Debemos entender, por otra parte, que no solo es un privilegio que nuestros hijos puedan recibir homeschooling o estar en una escuela cristiana, sino también que a mayor tiempo que nuestros hijos se exponen a las enseñanzas seculares, más trabajo tenemos luego en casa, porque nuestra primera tarea no es solo que aprendan matemática, física, ciencia, sino criarlos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es una tarea que no la podemos delegar. Por lo tanto, a nuestros hijos regresar de sus escuelas, tenemos la gran tarea de saber qué aprendieron, qué les enseñaron y rectificar con la Biblia. Oh, amado hermano, esto es un gran trabajo. Es un trabajo difícil y pesado. De ninguna manera recomendamos enviar a los hijos en estas edades pequeñas a internados y estar lejos del hogar de lunes a viernes. Los hijos necesitan
el hogar. La enseñanza de las Escrituras es que el bienestar del niño, el alma del niño, siempre debe ser la primera consideración. Todo aquello que milite contra el alma del niño y su conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo debe ser rechazado. La promoción de ese bienestar es el factor esencial en la disciplina y amonestación del Señor. Ello constituye el deber y la tarea principal de los padres. En el Antiguo Testamento, el padre era una especie de sacerdote del hogar y la familia. El padre representaba a Dios en su hogar. Él era responsable de toda la conducta moral y del comportamiento de sus hijos. También tenía la tarea de instruir a los hijos. En todas partes, el énfasis de la Biblia es que esa sea la tarea y el deber principal de los padres. Las instituciones fundamentales establecidas por Dios en la Biblia son el matrimonio, la familia y el hogar. Y con ellas no podemos jugar. Con estos temas nunca hemos de decir, pero todos lo hacen. Todo lo contrario. Deberíamos preguntarnos, ¿es bíblico? ¿Es cristiano? ¿Es la forma de ministrar los intereses presentes y eternos del alma del niño? ¿Qué deben hacer los padres? Deben complementar la enseñanza de la iglesia. Deben explicar y deben aplicar. Se puede hacer tan poco durante el sermón con un texto que es tarea de los padres continuar el trabajo en las casas. Amado hermano, ¿has considerado esto en alguna ocasión? ¿Has pensado en algún momento cuando termine el sermón preguntarle a mis pequeños qué aprendieron? ¿Qué entendieron? Traerle más ilustraciones, traerle más explicación en caso de necesitarla. Amados hermanos, debemos considerar esto. Piense a todo lo que se pone en nuestros hijos. En las escuelas les están enseñando teorías como si fueran cristianas y todos los científicos lo creen en el argumento que les ponen y eso es falso. Se ponen a la radio, a la televisión, a los celulares. Todo el mundo tiene su armamento nuclear apuntando en contra de Dios. Todos en contra del cristianismo. ¿Quién va a contrarrestar estas tendencias? Esa es principalmente la responsabilidad de los padres. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amado Padre, esta es nuestra tarea particular y difícil. Proteger a nuestros hijos contra todas las fuerzas poderosas y adversas que tratan de introducirse. Piense, ¿de qué forma el mundo y sus ideales se están colando en mi hogar y alejando a los pequeños del Señor? Protéjalos de esta amenaza. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No hay otra manera, hermano. No hay otro camino. ¿Cuáles son los principios que deben gobernar este asunto? Dijimos, en primer lugar, debe ser hecho en el hogar y por los padres. En segundo lugar, no debe hacerse de forma negativa. Tenemos siempre que tener cuidado de que tratando de hacer un bien, no hagamos y causemos más daño que beneficio. Por ejemplo, cuando actuamos de manera mecánica, como cuando estamos haciendo un ejercicio de memoria. La vida espiritual ni el ministerio han de verse nunca de manera fría y calculada. En una ocasión cuenta un pastor que había una madre que estaba afligida. Conversando con ella descubrió la causa de su angustia. Había asistido a unas conferencias de una hermana cristiana sobre el tema cómo criar a todos sus hijos como buenos cristianos. Aquello era maravilloso. Ella tenía a sus hijos y había organizado su hogar y su vida de manera tal que a las 9 de la mañana ya ella había terminado todas sus tareas domésticas. Luego se dedicaba a diversas tareas cristianas. Todos sus hijos eran buenos cristianos y daba la impresión de que todo era fácil y de que todo era maravilloso. La madre que hablaba con el pastor solo tenía 2 hijos y estaba en un estado de verdadera aflicción. Ella se sentía completa y totalmente
fracasada. El pastor preguntó: ¿qué edad tienen los hijos? La hermana contestó: no más de 16 años. Espera unos años y verás, comentó el pastor. Al pasar del tiempo, no se puede decir de manera segura que alguno de ellos sea creyente. Es más, se puede afirmar de manera abierta que son contrarios a la fe. Esta no era la forma de criar a los hijos como cristianos. No se trata de un proceso mecánico, frío, analítico, calculado. En otra ocasión, la misma dama, conferencista, estaba dando su conferencia de crianza exitosa. Al terminar, un grupo de damas estaba reunida hablando y una hermana comentó de manera que podía parecer chistosa: gracias a Dios que ella no fue mi madre. Lo que quiso decir mi hermano es que allí no había amor, no había calor de hogar. He aquí a una mujer orgullosa de sí misma. Lo hacía todo por número, de manera mecánica. No había un auténtico entendimiento que alentara el corazón del niño. Un hijo no es una máquina. Por lo tanto, esta tarea no se puede hacer mecánicamente. Otro ejemplo de actuar de manera negativa es cuando somos represivos. Cuando somos represivos, ejercemos la disciplina y amonestación de forma represiva. ¿Qué queremos decir con esto? Si das a su hijo la impresión de que el hecho de ser cristiano es algo miserable y que la fe consiste de prohibiciones constantes y reprensiones constantes, los pudiéramos estar empujando a los brazos del diablo y al mundo. El cristianismo no es una religión severa, no es una religión hecha por el hombre. Hay un tipo de legalismo que se esconde en una imagen de puritanismo o cristianismo ortodoxo. Esto puede hacer mucho daño a nuestros hijos. Otra forma terrible de administrar la disciplina y amonestación de manera negativa es cuando los forzamos a tomar una decisión. En ocasiones, los padres se sienten en la gloria diciendo: mi niño, aunque muy pequeño, tomó una decisión por Cristo. Nunca debemos presionar, manipular o obligar a nuestros pequeños, a los de otros hermanos, a tomar una decisión por Cristo. Esto puede mostrar que no tenemos un entendimiento claro de la salvación. No debemos transmitirle esta impresión de que si no aceptan a Cristo son desleales a nosotros. Podemos estar presionando demasiado. Podemos estar presionando mucho. Todos podemos estar preguntándonos cómo hacerlo. ¿Cómo pueden conocer a Cristo? ¿Qué podemos hacer? La respuesta es, amado hermano, criar hijos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principios que deben gobernar este asunto? En primer lugar, decíamos que debe ser hecho en el hogar y por los padres. Segundo lugar, no debe hacerse de manera negativa, nunca de manera mecánica, no de manera represiva, tampoco forzándoles a tomar una decisión. Pero en tercer lugar, hagamos todo lo contrario. Hagámoslo de manera positiva. Hagámoslo de manera positiva. Inciso A. Demostrando que Cristo es la cabeza del hogar. Cuando en la casa Cristo es la cabeza de este hogar, todo luce diferente. Hay algunos hogares que tienen un cuadro en su casa que dice de manera literal: Cristo es la cabeza de este hogar. Los hijos de Israel recibían instrucción de escribir las palabras del Señor sobre los postes de las puertas. Los primeros protestantes solían pintar los 10 mandamientos en las paredes de sus templos. El problema es que somos muy olvidadizos, pero lo más importante no es pintarlo, sino vivirlo, vivir de manera tal que le mostremos a nuestros hijos que Cristo es la máxima autoridad en nuestro hogar, que Cristo es la cabeza. Aquí debemos ver primero que todo la conducta. Nuestros hijos siempre estarán pendientes de nuestra conducta y ejemplo en general para ver si Cristo de verdad es la cabeza de nuestro hogar. Por eso es importante fomentar
una atmósfera de amor en el hogar que muestra a Cristo como la cabeza del mismo. Si regresamos al capítulo 5, versículo 18, recordamos que el apóstol Pablo decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el mandato es a no embriagarse. El fruto del Espíritu es amor, y si el hogar está lleno de una atmósfera de amor producida por el Espíritu, la mayoría de sus problemas estarán solucionados. Sin ese elemento no podremos hacer la obra. Puedes presionar todo lo que quieras, hacer apelaciones, pero necesitan una atmósfera de amor en el hogar. La conducta de los padres en el hogar debe desprender un amor genuino producido por el Espíritu que muestra a Cristo como la cabeza del hogar. Otro elemento a tener en cuenta es que no podemos dejar pasar por alto la conversación. En sentido general, nosotros hablamos en un lenguaje cristiano, pero eso no es suficiente. Nosotros debemos aprovechar los asuntos que se hablan en casa. Por ejemplo, las noticias de la tele, lo que dijo un amigo, escuchar todo eso y aprovechar y dar la perspectiva cristiana de los asuntos que se estén conversando. Un ejemplo actual. En casa estamos hablando de la guerra en Ucrania. Planteémosles a nuestros hijos cuál es el punto de vista cristiano de este asunto. Inciso B, por último y no menos importante, debemos ver qué respuesta damos a las preguntas de nuestros hijos. Y esta es una oportunidad de oro, querido hermano. Deuteronomio 6:20 dice: de mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Vendrá el día cuando los hijos comienzan a hacer preguntas. ¿Por qué hacen ustedes esto o aquello? Los padres de mis amiguitos hacen esto, ¿por qué no lo hacen ustedes? Aquí tenemos una oportunidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Por esto es importante que conozcamos nuestra Biblia para poder responderles de manera bíblica y aprovechar la oportunidad de levantar a Cristo de manera positiva como la cabeza del hogar. Entendamos cada día más y más el Evangelio para que en nuestro argumento siempre esté presente el mismo, para que no dé la impresión de que nosotros somos mejores o más santos que los padres de nuestros hijos, sino que es Cristo la cabeza obrando en nosotros para su gloria. C. Hágalo que lea buenas biografías. Las buenas biografías van a ayudar al corazón de nuestros pequeños a ver cómo Dios obró también en otros corazones pecaminosos. D. Cuando coman juntos, no olviden agradecer a Dios por ello y pedirle que bendiga los alimentos. En nuestra cultura actual es muy normal que el padre coma por un lugar, la madre por el otro y el hijo por el otro. Y perdemos la gran bendición de compartir la mesa juntos. Perdemos la oportunidad de orar juntos y mostrar gratitud a Dios por estos alimentos que ha provisto para el hogar. Aprovechemos cada conversación, aprovechemos cada oportunidad. Cuidemos el tiempo juntos. Cuidemos el agradecer a Dios. Cuide el altar familiar. El padre como cabeza lee el pasaje. Después de esto, se puede meditar en el pasaje. La madre pudiera terminar con una oración. Busquemos la manera de hacerlo todo de manera atractiva. Tengamos en cuenta la edad de nuestros pequeños. No descuidemos el altar familiar.
Hagámoslo tantas veces como sea posible en la semana. Es muy fácil ponerle excusas a estas cosas, pero ¿de qué otra manera Cristo se vería como la cabeza del hogar? ¿De qué otra manera estaríamos criándolo en disciplina y amonestación del Señor? ¿De qué otra manera estaríamos criándolo para la gloria de Dios? No hay otra manera en la cual podamos hacer estas cosas. Debemos buscar la gloria de Dios siempre. Debemos criar hijos conforme a la voluntad de Dios. Hagamos el cristianismo real y atractivo para nuestros hijos, que ellos nos vean y noten el gozo que encontramos en esta fe y la forma en que nos maravillamos y asombramos ante ella. ¿Cómo podemos criar hijos conforme a la voluntad de Dios? Educándolos, conduciéndolos hacia Cristo a través de la disciplina y amonestación bíblica en el hogar, dirigida y modelada por los padres, cuidándonos de nunca hacerlo de manera mecánica o represiva, sino más bien en un amor que muestra a Cristo como la cabeza del hogar. En las conversaciones que sostenemos, al responder a sus preguntas, guiémoslo siempre a Cristo. Amado hermano, espero que estas meditaciones en este texto de Efesios 6 del 1 al 4 sirvan para que ocurra un cambio radical en nuestros hogares, para que los hombres tomen el liderazgo que deben tomar, para que en nuestras casas empiece a ocurrir un avivamiento espiritual. Espero que estas enseñanzas abran los ojos a todas las situaciones actuales que estamos viviendo y podamos tomar más en serio la tarea en el hogar. Podamos tomar más en serio el rol como padre y como madre, que podamos ver en el gran privilegio que tenemos de encaminar a estos pequeños hacia el Señor. Que el Señor nos asista, que el Señor nos cuide en esta tarea difícil que por nuestros propios medios no vamos a poder realizar. Espero que después de estas meditaciones, tanto los padres como los hijos entiendan y comprendan con claridad cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus tareas de manera clara. Oremos. Amado Dios, gracias por este privilegio de tener estas enseñanzas, Señor. Gracias por poder meditar en estos temas que son esenciales. Reconocemos que solo no podemos hacer nada, así que pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que Él nos asista en que este conocimiento llegue de la cabeza al corazón y para que Él nos anime a ponerlo en práctica. Cuando llegue el desaliento, recordemos estos textos. Recordemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros en toda esta tarea. Padre, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, y es tarea de la iglesia ser sal y luz. Ayúdanos a ser sal y luz y enseñar a otros cómo pueden venir a Cristo. Padre, convence los corazones de los que no te conocen todavía y llévalos a arrepentimiento, Señor. Llévalos a reconocer su pecado y llévalos a creer en ti. Esperamos en ti para esta hora, Señor. Y te pedimos perdón por nuestra falta y pecado. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén.